El ilusionista. Greg Gasson es un experto paracaidista famoso por sus trabajos como especialista y camarógrafo en no pocas películas, anuncios y programas de televisión. Pero sin duda alguna, una de sus escenas más míticas es esta, en la que se puede ver cómo salta de un avión paracaídas en mano junto a otro compañero, aguantando un considerable tiempo sin ponerse el paracaídas, hasta que finalmente, y tan solo sujetándolo con la mano, el paracaídas se abre de un tirón y Greg sigue aferrado a él, quedándose colgado a cientos de metros de altura. Ahora bien, una cosa es lo que se ve en el vídeo y otra es la realidad, ya que hay varias cosas que hacen sospechar que Greg realmente no sujetaba el paracaídas únicamente con una mano, sino que era todo una ilusión y en realidad estaba conectado a él a través de un arnés con puntos de anclaje de seguridad. Esto se puede observar en su muñeca izquierda. Por otro lado, este punto de anclaje pasaría más tarde a sus pies, otorgándole de esta forma más realismo al asunto. Aún así, la verdad es que la peripecia resulta cuanto menos impresionante de ver, pero siendo honestos, no se puede considerar por tanto un salto al 100% sin paracaídas. Chapuzas improvisadas. Aunque la NASCAR es mundialmente aclamada por sus trepidantes carreras y valientes pilotos, hay un matiz menos visible pero igual de emocionante: las ingeniosas reparaciones que ocurren en medio de las competiciones, puesto que enfrentándose al implacable tic-tac del reloj y la necesidad de volver a la pista, los equipos de mecánicos exhiben una destreza e ingenio que maravillarían a cualquier ingeniero. Y es que, más allá de los convencionales cambios de neumáticos o repostajes, los mecánicos de la NASCAR se enfrentan a situaciones poco comunes, que van desde retirar residuos enganchados en las rejillas del coche hasta reformar paneles dañados a base de golpes. Además, un símbolo distintivo en las reparaciones de emergencia de la NASCAR es la cinta adhesiva, la cual ha sido clave en incontables ocasiones para solucionar todo tipo de daños en los vehículos. RDS 6S. El 12 de agosto del año 1953, la Unión Soviética marcó un hito en la historia nuclear, al detonar su primer dispositivo explosivo de hidrógeno, el llamado RDS-6S, o también conocido como Sloika por su diseño en capas que recuerda a un pastel tradicional ruso. Y es que su diseño era cuanto menos peculiar, pues estaba compuesto por un núcleo de uranio 235 rodeado por capas alternas de material fusionable y fisionable. Esta estructura permitía por tanto una reacción fisión-fusión-fisión, logrando un poder destructivo sin precedentes para la época y alcanzando una potencia de 400 kilotones. Pero lo más destacado es que, a diferencia de las bombas termonucleares estadounidenses de la época, que eran de un tamaño considerable, la RDS-6S tenía un diseño bastante más compacto, lo que permitió que por primera vez una bomba de hidrógeno pudiera ser lanzada desde un bombardero, llevando la competencia nuclear a un nuevo nivel. Presa de Auburn. Esta inacabada presa de arco de hormigón estaba ubicada en California, Estados Unidos, y se empezó a construir allá por el año 1968. No obstante, nunca llegó a terminarse, y si es recordada por algo es por el colapso que sufrió en el año 1986, cuando, tras unas lluvias torrenciales, la nieve de las montañas se derritió rápidamente, provocando una gran evacuación del agua hacia el río American, la cual la presa no pudo contener, desencadenando grandes inundaciones en todas las inmediaciones de esta gran presa. Implosión aérea. Durante más de 4 décadas, la central eléctrica de Lakeland, ubicada en Florida, representó el auge industrial, sirviendo de fuente esencial de energía y empleo a miles de personas. Sin embargo, la marcha imparable del tiempo y las dificultades técnicas exigen una renovación, y tras 6 intensos meses de planificación, los expertos marcaron el día en el que esta planta sería demolida, por lo que realizaron 400 orificios
estratégicamente taladrados y los cargaron con más de 60 kilogramos de dinamita, dejándolo todo preparado para un gigantesco espectáculo. Por supuesto, el momento fue electrizante y una explosión resonante sacudió el ambiente para en cuestión de segundos hacer que la imponente central eléctrica fuera tragada por una nube de polvo, dejando a su paso solo escombros y verdadero asombro ante tal impactante escena. Motorista novato. En una noche marcada por el brillo de las estrellas y la emoción en el aire, un joven motorista se enfrentó a su primera competencia apenas 2 meses después de haber adquirido su flamante Kawasaki KX250. El circuito, bañado por las luces artificiales, se llenó de expectación cuando nuestro audaz protagonista se alineó junto a veteranos del motociclismo, quien, a pesar de su inexperiencia, pensó que todo el mundo lo alabaría por su gran habilidad. Y así fue al principio, bueno, hasta el primer gran salto, cuando el inexperto muchacho cayó mal y se pegó un tremendo golpazo contra el suelo, pareciendo que se había roto hasta el peroné. Pero no, rápidamente se levantó de nuevo, recogió rápidamente su dignidad del suelo, arrancó de nuevo la burra y continuó la carrera pese al salvaje trastazo sufrido. Es más, de hecho, el muchacho se viene arriba y parece que gana algo de confianza, dando un par de saltos bastante decentes, aunque esto no le dura mucho, puesto que en el siguiente salto se queda empanado y sigue de frente, saliéndose de la pista a la vez que suelta la moto para dejarse los dientes contra una pick-up que había por allí. La ciudad inundada. Unas fuertes lluvias al noreste de Turquía provocaron esta impresionante inundación donde una gran masa de agua arrolla absolutamente todo lo que se encuentra a su paso, ya sea vehículos, tendidos eléctricos, construcciones e incluso desafortunadas personas que no la vieron venir. La brutalidad de estas corrientes parece no tener límite, dejando decenas de vehículos inservibles y generando un verdadero caos que hace que, para moverse, sea necesario utilizar botes. Por supuesto, el coste económico de tal catástrofe fue descomunal, sin contar las vidas humanas que se perdieron por el camino. Voladuras de hierro. Para extraer hierro de los yacimientos se requiere mover grandes volúmenes de roca y tierra utilizando explosivos que fragmentan la dura roca que rodea a este altamente útil elemento. A diferencia de otras minas donde el objetivo puede ser manejar grandes volúmenes de polvo o mantener la integridad del material, en las minas de hierro lo que se busca es más bien fragmentar lo mejor posible las rocas con el objetivo de transportar y procesar el material resultante lo más cómodamente posible, razón por la cual la escala y la potencia de las explosiones en estas minas suelen ser bastante impresionantes de presenciar. Las bolas de pescado. La habilidad de este hombre para hacer bolas de pescado es increíble cuanto menos y parece que ha nacido para ello. Casi como si de una máquina se tratase, una tras otra va sacando las bolas de la masa sobre su cuchillo, únicamente cerrando la mano fuertemente para ello. Luego les da un golpe de calor en la freidora y listo. Pero no solo sabe hacer bolas, también es un maestro de las tortas, las cuales prepara hábilmente a palo y cuchillo, o los rollos de pescado rellenos, que desde luego tienen una pinta deliciosa. Impacto volador. El mundo del automovilismo ha sido testigo de innumerables momentos impresionantes a lo largo de su historia, pero pocos tan espectaculares como el accidente de Christian Fittipaldi en el Gran Premio de Italia del año 1993. Aquel día Fittipaldi se encontraba en una intensa lucha con su compatriota Pierluigi Martini cuando, a escasos metros de cruzar la línea de meta, el coche de Fittipaldi tocó la parte trasera del de Martini, lo que provocó que el monoplaza de Christian saliera despedido por los aires, realizando un espectacular giro en el aire antes de aterrizar sorpresivamente sobre las ruedas que le quedaban. Pero lo que convierte a este incidente en algo legendario es que, además de la maniobra aérea involuntaria, Fittipaldi logró cruzar la línea de meta saliendo completamente ileso. Es mejor dejar caer.
En estas imágenes podemos apreciar cómo en ningún caso es una buena idea tratar de evitar que una gran estructura metálica o de cualquier tipo se caiga sosteniéndola con una grúa. Una lección que sin duda alguna se le quedó grabada para siempre a este inexperto operador cuando vio cómo fue arrastrado por ella hasta acabar volcando ambos en la maniobra. El desastre inesperado. En estas viejas imágenes parecía que todo iba bien en la presentación y botadura de este gigantesco barco de carga. Y es que en un principio todo iba sobre ruedas y la botadura de esta embarcación parecía que iba a ser un éxito. Pero lo que la multitud que había presente no se esperaba es que cuando ya parecía que todo había acabado, el barco se inclinara rápidamente hasta prácticamente acabar volcando hacia un lado. Operación Redwing. En 1956, entre mayo y julio, las tranquilas aguas del Pacífico cerca de las Islas Marshall se vieron interrumpidas por destellos y estruendos provenientes del pináculo de la innovación tecnológica de la época, las pruebas nucleares. Y la Operación Redwing no fue un simple capítulo más en esta carrera armamentística, ya que representó el nacimiento de una nueva generación de dispositivos termonucleares. Lo que es aún más fascinante es que cada prueba llevó el nombre de diversas tribus americanas, un homenaje a las raíces profundas del continente. Así, explosiones como Cherokee, Zuni y Dakota rindieron honor a su manera a las culturas indígenas de América. Cherokee fue la primera en ser detonada desde un avión, mostrando una potencia y brillantez sin igual. Por otro lado, Zuni destacó por ser la más poderosa de todas, con una columna de fuego que parecía tocar el cielo, aunque en general cada una de ellas dejó una profunda marca con deslumbrantes exhibiciones del poder termonuclear norteamericano. Más allá de la mera demostración de fuerza, la Operación Redwing tenía un objetivo crucial: probar y perfeccionar esta nueva generación de armamento. Y estas pruebas, además de su importancia táctica, simbolizaron un momento en el que la humanidad, con una mezcla de temor y asombro, se enfrentó a la majestuosidad y peligro de su propio ingenio. Voladuras de yeso. La extracción de yeso de los yacimientos se realiza mediante un procedimiento que comienza con la perforación de la roca para colocar los explosivos. Este enfoque garantiza que las cargas se distribuyan de una manera efectiva para una detonación controlada. Tras asegurar el área, se lleva a cabo la explosión, fragmentando el yeso en trozos manejables y levantando una nube de polvo blanco muy característica. Esta técnica permite una extracción rápida y eficiente, pero a diferencia de otras explotaciones mineras, el polvo generado por el yeso y los fragmentos resultantes presentan desafíos bastante específicos, puesto que las nubes de polvo de este mineral pueden reducir considerablemente la visibilidad y afectar a la salud respiratoria de los trabajadores, a la vez que los afilados fragmentos pueden causar serias lesiones a los mineros si no se alejan lo suficiente. El desbordamiento repentino. Esta brutal inundación instantánea ocurrida en Sichuan, China, se produjo cuando unas fuertes lluvias hicieron que un río cercano creciese tanto que acabó por desbordarse. Esto provocó el desplazamiento de grandes masas de agua, como se puede apreciar en las imágenes, las cuales concluyeron en la completa destrucción de carreteras, tendidos eléctricos e incluso edificios. Por tanto, las indecentes cantidades de agua arrollaron pueblos al completo, dejando a sus habitantes en jaque ante la agresividad mostrada por la madre naturaleza contra sus poblados. Erupciones volcánicas. Los drones han revolucionado el modo en el que exploramos y documentamos los rincones más fascinantes y peligrosos del planeta. A este respecto, las imágenes recientes capturadas de volcanes en erupción son cuanto menos impresionantes y han proporcionado perspectivas únicas de estos fenómenos naturales tan poderosos como temibles. Prueba de ello son estas imágenes, donde podemos apreciar la furia ígnea de los volcanes en todo su esplendor.
mejor, gracias a que estas maquinitas voladoras se pueden acercar a zonas donde el acceso humano sería imposible, mostrándonos de esta forma la magnífica y terrible belleza del magma arrojado al aire, la lava que se desliza por las laderas y las nubes de ceniza que oscurecen el cielo, formando una escena digna de una película apocalíptica. El cochebús. ¿Para qué quieres un autobús si tienes un automóvil? Esto es lo que debió pensar el conductor de este coche de la República Dominicana antes de ser detenido en un control de carretera por cargar hasta 18 pasajeros en un vehículo de 5 plazas. La escena es digna de una película de comedia, y es que del vehículo empieza a salir gente sin parar hasta el punto de parecer físicamente imposible que quepan. Y cuando ya creías que habían terminado, abren el maletero y ¡tachán! Hay 5 hombres adultos más hacinados como mejillones en una lata. Sin duda alguna estamos ante un cochebús en toda regla, organizado eso sí por un verdadero genio del Tetris. El volcamiento. El ímpetu de este equipo de marineros estaba por las nubes. Parecía que se iban a comer el mundo con su actuación y que su barco de carreras llegaría a la meta surcando el asfalto como nunca antes se había visto, o eso creían al menos. Ahora bien, la realidad fue otra, ya que pocos segundos después del lanzamiento de la rampa, el marinero que va con los mandos pierde el control y acaba volcando brutalmente y destrozando el barco, teniendo por tanto que acabar la carrera llevando el barco entre todo el equipo. Soldados de demolición. Pese a que a ojos de la mayoría destruir ladrillos a golpes pueda considerarse una salvajada y una verdadera locura, la verdad es que esto es algo que le gusta mucho a algunos mandos militares por lo espectacular que resulta, especialmente a modo de exhibición para demostrar la fuerza, control mental y dureza de sus soldados. Un ejemplo de ello es esta exhibición militar surcoreana en el que se puede ver cómo algunos soldados rompen de un golpe grandes hileras de ladrillos, ya sea a base de puñetazos, de codazos, patadas voladoras o, por qué no, de buenos cabezazos, e incluso algunos se permiten el lujo de valerse de espectaculares piruetas cuanto menos cinemáticas para destruir los bloques. Pero esto no es exclusivo del ejército del sur de Corea, puesto que los norcoreanos no se iban a quedar atrás y para llevarlo un paso más allá, aparte de lo anterior, han ingeniado ejercicios de demolición más locos todavía, como por ejemplo utilizar los brazos a modo de piquetas para destrozar bloques, dar salvajes patadas voladoras, partirse bloques en el estómago a martillazos o, por qué no, reventarse la cara contra el cemento estampándose de frente contra él. Bolivia. El Valle de los Yungas en Bolivia es un paisaje tan único como peligroso. Este remoto paraje está localizado en un punto donde se encuentran la cordillera de los Andes con la selva amazónica, por lo que en su camino hacia la escuela los niños deben recorrer una larga y peligrosa ruta repleta de estrechas carreteras, vertiginosos barrancos, salvajes e indómitas selvas, así como confiarles su vida a una oxidada tirolina de hierro con una caída aterradora de la que no saldrían vivos si se rompiese. Por tanto, el miedo, el hambre y el cansancio son los compañeros habituales de estos jóvenes, que cada día se juegan la vida en esta selva con un único objetivo en mente: ir a la escuela y conseguir aprender lo suficiente como para poder salir de esta triste situación para llevar una vida algo mejor. Red Road Flats. Red Road Flats era un complejo de viviendas de gran altura construido a mediados del siglo XX, ubicado en el noreste de la ciudad de Glasgow, en Escocia. Con el paso del tiempo, estos grandes edificios se fueron deteriorando cada vez más hasta llegar a un punto que costaban más las reparaciones que los recibos de alquiler que pagaban los inquilinos. Por esta razón se decidió que volarlos por los aires sería la solución más rápida al problema.
Y así fue, primeramente con la demolición de un bloque de 28 pisos en una explosión controlada que tuvo lugar en el año 2012, y en la cual, tras 6 segundos, el edificio acabó reducido a escombros. Más tarde, en el año 2013, se demolió un segundo edificio partiéndolo literalmente por la mitad, como podemos ver en las imágenes. Y por último, en el año 2015 se acabó por volar las 6 torres restantes del barrio en una coordinada explosión que puso el punto y final a este mítico barrio escocés. Mecánicos equilibristas. En el ámbito del automovilismo, donde la velocidad y la precisión son esenciales, emerge una figura inesperadamente audaz: los mecánicos equilibristas. Estos profesionales combinan habilidades técnicas con un impresionante equilibrio para cambiar las ruedas de un vehículo mientras éste se desplaza sobre dos de ellas. Estas escenas son, por supuesto, cuanto menos asombrosas, puesto que poner un coche a 2 ruedas ya es algo impresionante de por sí. Ahora bien, ver cómo en esta posición se le empiezan a cambiar las ruedas al coche es una verdadera locura. Por todo ello, esta hazaña no es solo un acto de valentía y habilidad, sino también una demostración de la confianza que estos mecánicos tienen en sus herramientas, sus repuestos y, por supuesto, en el conductor, ya que cada movimiento debe estar perfectamente coordinado, porque un giro inesperado o un cambio abrupto en la velocidad podría resultar en un verdadero desastre. Atlas Centaur 5. El Atlas Centaur 5 fue un cohete lanzado el 2 de marzo del año 1965 desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, con la intención de apoyar al programa de aterrizaje lunar Surveyor. Desafortunadamente, un exceso de confianza por parte de los funcionarios del programa hizo que las comprobaciones no fueran exhaustivas, por lo que el vuelo terminó cuando los motores de refuerzo del Atlas se apagaron después de que el vehículo se elevara unos pocos metros, haciendo que el cohete cayera sobre el complejo de lanzamiento, explotando brutalmente y generando una enorme bola de fuego, siendo hasta ese momento la mayor explosión ocurrida en el complejo de lanzamiento espacial de Cabo Cañaveral. Señuelos bélicos. El mundo de las operaciones militares puede ser un auténtico teatro, donde simular realidades alternativas puede traer la victoria o al menos evitar bajas en los conflictos armados. Es por ello que los ejércitos de todo el mundo han utilizado desde tiempos inmemoriales la recreación de versiones artificiales, tanto de equipamiento bélico como de bases o tropas, con el fin de simular una presencia militar que en realidad no existe, engañando así a los adversarios y demostrando que en ciertas ocasiones la astucia puede ser más efectiva que la fuerza bruta. Como podemos ver, estos señuelos en la actualidad se siguen utilizando con bastante frecuencia, y gracias al empleo de tecnologías de vanguardia se ha logrado perfeccionarlos hasta puntos en los que se hace realmente complejo discernir si son reales o no, y como consecuencia han revolucionado el arte del engaño militar. Ritual extraño. Para un observador externo, la peregrinación al monte Arafat puede parecer un fenómeno asombroso e incluso desconcertante. En este ritual, millones de musulmanes de todo el mundo se congregan en un solo lugar vistiendo una indumentaria blanca que simboliza la igualdad y la unidad, pero que a su vez les da un aspecto bastante curioso, puesto que desde el cielo puede parecer un mar inmenso de almas bajo el sol ardiente de Arabia. No obstante, hay una profundidad espiritual y un propósito unificador detrás de lo que a primera vista parece un caos, puesto que estos peregrinos están siguiendo los pasos del profeta Mahoma, buscando purgar sus pecados y reafirmar su fe en Alá. Voladuras de pizarra. En las canteras de pizarra, la extracción del material se realiza mediante explosiones controladas diseñadas para separar las capas de roca laminada, tratando de dañarlas lo menos posible, pero siendo a su vez lo más productivo que se pueda. Y es que, dado a que la pizarra se encuentra en capas relativamente finas y delicadas, las explosiones deben ser extremadamente precisas, colocándose por tanto las cargas en lugares estratégicos con el fin de dividir las capas sin causar
fracturas indeseadas. Es por ello, y en contraparte de otras minas donde se busca volar por los aires la mayor cantidad posible de material, en las canteras de pizarra la prioridad es mantener la integridad de las láminas extraídas, lo que implica un equilibrio muy cuidadoso entre la potencia de los explosivos y la precisión de su colocación. La calle desaparecida. La siguiente escena tuvo lugar en una calle de Colorado, en Estados Unidos, cuando una fuerte corriente en este pequeño río empezó poco a poco a desbordarse hasta que finalmente acabó por reventar la verja que contenía su cauce, lo que trajo consigo una brutal inundación repentina que cubrió con sus lodosas aguas todo lo que se encontró a su paso, hasta que a los pocos minutos se vuelve prácticamente imparable. El agua, por supuesto, lejos de amedrentarse, cada vez se enfurece más, hasta el punto de llegar a generar centenares de miles de dólares en daños tanto en vehículos como en edificios, mobiliario urbano y carreteras. La limusina. La persecución policial que podemos ver en este vídeo podría no dejar de ser más que eso, una persecución policial cualquiera. Sin embargo, lo curioso del asunto es que el delincuente perseguido decidió en algún momento que una limusina era el vehículo ideal para escapar de la policía. Y así lo dispuso, conduciendo a toda velocidad con este largo y poco ágil vehículo, llevándolo al límite en todo momento. Tanto es así que en un momento dado tiene problemas para seguir con su marcha en línea recta y lejos de frenar y entregarse, comienza a conducir a toda velocidad marcha atrás mientras sale de la autopista. Sorprendentemente, la habilidad del delincuente es bastante buena, aunque bueno, no lo suficiente como para escapar, por lo que acaba chocando contra un árbol y los tripulantes acaban siendo arrestados. Rusia. Omiakon es un pequeño pueblo de menos de 500 habitantes localizado al este de Siberia Oriental, en Rusia. Y es que se trata nada menos que de uno de los lugares habitados más fríos de la Tierra, en el que las temperaturas pueden llegar a superar los nada menos que 70 grados bajo cero en los momentos más críticos, haciendo que hasta el agua se llegue a congelar en el aire y por consecuencia se rompan las tuberías por congelación, por lo que para obtener agua los habitantes tienen que derretir bloques de hielo para poder disponer de ella. Pese a todo esto, para estos valerosos muchachos esta extrema condición ya es algo habitual, y todas las mañanas se abrigan tanto como pueden y se ponen en marcha a temperaturas de alrededor de los menos 50 grados a través de inhóspitos parajes helados con el fin de aprender sus lecciones, asegura la carga. Es de primero de gruista asegurar bien las cargas antes de suspenderlas en el aire. No obstante, en ocasiones, ya sea por falta de recursos, de tiempo o experiencia, se deciden emprender estas alocadas maniobras sin las comprobaciones necesarias, lo que da como resultado que las cargas acaben soltándose, como en este caso, donde una grúa transportada por otra grúa acabó desprendiéndose para terminar cayendo desde una altura considerable hasta hacerse trizas contra el suelo y destrozando a su paso las estructuras que se encontró bajo ella. Descuidos fatales. El 6 de julio del año 1988, las aguas del Mar del Norte fueron el escenario de uno de los desastres más grandes en la historia de la industria petrolera, la desoladora catástrofe de Piper Alpha. Esta plataforma petrolífera, gestionada por Occidental Petroleum y ubicada a unos 190 kilómetros al noreste de Aberdeen, en Escocia, era responsable en aquel entonces de cerca del 10% de toda la producción de petróleo y gas de la región marítima. No obstante, una secuencia fatal de errores detuvo su operatividad de manera abrupta, puesto que durante la realización de tareas de mantenimiento a una bomba se retiró una válvula de seguridad de una tubería de gas
gas y se selló de forma provisional. Este procedimiento obligaba a que la bomba permaneciera inactiva hasta que se completaran las labores de mantenimiento. Pero trágicamente, por un descuido, el siguiente equipo de mantenimiento reactivó la bomba, causando así una fuga de gas. Esta fuga desencadenó una serie de explosiones de gran magnitud a bordo de la plataforma, y la situación se vio agravada porque la infraestructura de la plataforma fue diseñada inicialmente solo para petróleo y no para el gas que más tarde empezó a producir. Como podéis imaginar, las consecuencias de este desastre fueron absolutamente devastadoras y de los 226 tripulantes a bordo se perdieron 167 vidas y además se calculó una pérdida económica de aproximadamente 1.700 millones de dólares. La ambulancia. Lo que comenzó como una llamada por disputa doméstica a finales de febrero del año 2020 terminó siendo una de las persecuciones más rocambolescas que se han grabado en vídeo. El sujeto en cuestión era Mark Hideroki, de unos 40 años, que, tras la llegada de los servicios sanitarios y ver estos que tenía un comportamiento agresivo, decidieron llamar a la policía. Mark parece ser que se sintió amenazado por los oficiales que acudieron y no se le ocurrió otra cosa que robar una ambulancia para tratar de escapar. En un primer momento los intentos de la policía por detenerle fueron en vano y durante más de una hora este fugitivo anduvo llevándose por delante todo lo que se encontraba por algunas de las calles más concurridas del noreste de Filadelfia. Finalmente, y gracias a que le reventó una rueda, el vehículo se detuvo, momento en el cual los agentes aprovecharon para abordar la ambulancia y detener a este hombre de mediana edad en calzoncillos que creyó que era una buena idea darse a la fuga en una ambulancia. Desde luego, un plan sin fisuras. Bolazo rápido. En una fusión única de deportes, el australiano Jason Belmonte, conocido jugador profesional de bolos, se unió al piloto de NASCAR Aric Almirola para establecer el récord mundial del lanzamiento de bolos más rápido jamás registrado. Para tal hazaña, Belmonte se sentó en el asiento del copiloto y una vez alcanzados los nada menos que 225 km por hora, lanzó una bola de bolos por la ventana, derribando salvajemente los bolos. El espectáculo fue sencillamente impresionante y con sonrisas de oreja a oreja, ambos deportistas establecieron un nuevo récord mundial en una proeza que fusiona velocidad, precisión y pasión en un solo momento: el Fórmula Truño. Este carrito de comida rápida con aspecto de vehículo de carreras tenía todas las papeletas para convertirse en uno de los autos locos más rápidos del trazado, ya que su velocidad era sublime. Desafortunadamente, esta velocidad se les puso en contra cuando no pudieron tomar una curva por ir tan deprisa, impactando de frente contra la valla de seguridad hasta salir despedidos tanto ellos como las ruedas traseras del carrito y dando de esta forma por finalizada su aventura. 9. Voladuras dirigidas. Las demoliciones dirigidas son una técnica empleada para excavar zanjas de una forma muy rápida en las que más tarde se tiene pensado instalar tuberías, cables u otro tipo de infraestructuras subterráneas. El proceso da comienzo con la perforación de agujeros a lo largo de la ruta deseada para la zanja y se van colocando explosivos en ellos, tras lo cual, y una vez que el área está despejada y el personal resguardado, se detonan de manera controlada, generando impresionantes explosiones al estilo de una traca que van rompiendo rápida e ininterrumpidamente el suelo, formando una zanja de tierra suelta lista para ser desescombrada. Como podéis observar en las imágenes, estas voladuras son simplemente impresionantes, hasta el punto de que algunas de ellas parecen gigantescos gusanos de tierra viajando a toda velocidad bajo el terreno, a la vez que crean canales altamente precisos de decenas de metros en cuestión de segundos. El bulldozer.
Marvin Himayer, de 48 años, era un sencillo reparador de silenciadores de coches en un taller en Granby, Colorado, que tras varias disputas con el ayuntamiento por temas legales con su negocio en las que salió perdiendo, decidió tomarse la justicia por su mano y lo hizo de una manera totalmente brutal, modificando una excavadora Komatsu modelo D3555A para que fuera una máquina blindada prácticamente indestructible. Esta máquina estaba protegida por láminas de acero de hasta 30 centímetros de espesor, cámaras de vídeo conectadas a 2 monitores montados en el tablero de mandos, así como una considerable cantidad de armamento de gran calibre. El 4 de junio del año 2004 salió de su escondite con su excavadora blindada y arremetió con todo lo que se encontró a su paso. En pocos minutos, la mole metálica de Marvin había destrozado múltiples edificios. A todo esto, la policía intentaba frenarlo de todas las formas posibles, pero ni los explosivos ni otras máquinas de gran tonelaje podían con la bestia que había creado Marvin. Tras 2 horas de enfrentamientos y caos absoluto, el bulldozer había derribado 13 estructuras por completo, pero al mismo tiempo estaba seriamente dañado por los múltiples explosivos de la policía. Finalmente, la máquina quedó atascada y, tras más de $7 millones en daños, la batalla terminó. La policía empleó explosivos así como un soplete para abrir el tanque, para descubrir que Marvin se había quitado la vida de un disparo, siendo, pese al destrozo que causó, la única víctima mortal de este trágico día. La gran inundación. Las fuertes lluvias ocurridas en Corea del Sur durante el año 2022 son unas de las peores crisis climáticas que ha sufrido este país desde hace décadas, siendo Seúl, la capital, la zona más perjudicada por estas inundaciones. Las lluvias afectaron a comercios, viviendas, vehículos, trenes y metros, además de cobrarse no pocas vidas humanas, ya que por metro cuadrado llegaron a caer más de 100 litros de agua por hora. Las imágenes son cuanto menos estremecedoras, puesto que ver cómo en cuestión de minutos las calles literalmente desaparecen bajo el agua no es algo que se vea muy a menudo, lo que da la impresión de que es algún tipo de película apocalíptica más que la vida real. Duke of Lancaster. En el norte de Gales, en el puerto de Mostyn, se encuentra un barco que llama la atención de todos los que pasan por allí. Ese es el Duke of Lancaster. Esta majestuosa embarcación, hoy en ruinas, fue construida allá por el año 1956 y se utilizó principalmente como un ferry de pasajeros, aunque más tarde también sirvió como barco de crucero. Sin embargo, en el año 1979 fue retirado del servicio y comenzó una segunda vida como un complejo de ocio flotante. Y aunque en un principio el gobierno local estaba a favor de este proyecto, más tarde se volvió reacio y se negó a otorgarle más licencias por motivos de seguridad. Tras esto, el gobierno y los propietarios se embarcaron en una batalla legal que duró varios años, hasta que finalmente, en el año 2004, después de mucho tiempo inactivo, los propietarios decidieron cerrar el legendario barco permanentemente, dejándolo abandonado donde ha permanecido desde entonces. El crucero chino. Todo eran risas, petardos y gritos de alegría en la botadura de este barco de lujo chino, valorado en alrededor de los $2,5 millones, hasta que se dieron cuenta de que se estaba hundiendo nada más tocar el agua. Básicamente no llegó a salir ni de la cuesta y ya se estaba hundiendo, y cuanto más entraba al agua, más se hundía, ya que el ángulo de inclinación era tal que cuando la primera parte del barco se sumergió, cualquier maniobra que realizaban los marineros era para empeorar el asunto, siendo por tanto esta botadura un verdadero fiasco. Bugatti Veyron contra Eurofighter. El Bugatti Veyron es sin lugar a dudas un coche rápido hasta decir basta, con una velocidad punta de más de 400 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en unos 2,5 segundos. Ahora bien, su rival en esta carrera está a otro nivel, ya que se trata nada menos que del Eurofighter, un poderosísimo caza capaz de surcar los cielos a velocidades cercanas a los nada menos que 2.500 km por hora. Por esta razón, para que la carrera no fuera una completa humillación
humillación se decidió que el trazado constara de un viaje de ida y vuelta, consiguiendo de esta forma que el avión tuviese que maniobrar brutalmente, lo que le daría algo más de tiempo al Bugatti. Pero vamos, que ni con esas pudo vencer al avión, y aunque durante unos segundos parece que el Bugatti se pone a la cabeza, como es lógico, ni clavándole el pie hasta el fondo logra ganar la carrera, aunque sí llegar tan solo unos pocos segundos, que no está nada mal. La regeneración instantánea. Lo que estamos a punto de ver es verdadera magia. En este vídeo podemos apreciar cómo un hombre sin piernas está recogiendo sus pertenencias después de un duro día de mendicidad en un cruce. Poco a poco el caballero va recogiendo sus cosas y guardándolas en bolsas, hasta que, finalmente, ¡voilà!, le crecen las piernas instantáneamente, se levanta, coge sus pertenencias y se marcha como el que no quiere la cosa, caminando rápidamente. Voladuras subacuáticas. Las explosiones subacuáticas son una técnica asombrosa utilizada tanto en la minería como en construcciones para acceder a recursos y eliminar obstáculos en lechos marinos y fluviales. Este minucioso trabajo da comienzo con la colocación estratégica de cargas explosivas en áreas específicas bajo el agua. Tras esto se procede a la detonación, lo que genera potentes ondas de choque que fragmentan las estructuras rocosas en piezas más pequeñas y manejables, a la vez que dejan unas imágenes verdaderamente espectaculares de ver. Este método es crucial en proyectos como la extracción de minerales submarinos, la construcción de puertos y diques, así como en la eliminación de rocas peligrosas en vías navegables. Sin embargo, estas operaciones son extremadamente peligrosas debido tanto a las burbujas de gas tóxico que se producen como a las ondas de presión, lo que puede afectar grave y directamente tanto a la fauna marina como a los buceadores y demás trabajadores del área. La catarata instantánea. En breves instantes vamos a poder ver cómo una brutal inundación ocurrida en un desierto de Israel desemboca en una espectacular cascada improvisada, generando unas imágenes cuanto menos impresionantes de ver. Al parecer es algo que suele ocurrir con relativa frecuencia en esta zona. Por esta razón, los turistas y fotógrafos se apresuran a capturar este momento pese a poner en verdadero riesgo sus vidas. No obstante, no todos los días se tiene la oportunidad de ver cómo en pocos segundos es capaz de formarse una verdadera cascada en el desierto. Falcon 9. El Falcon 9 es un vehículo de lanzamiento no tripulado parcialmente reutilizable fabricado por SpaceX, con el objetivo de abastecer a la Estación Espacial Internacional de suministros. Este cohete fue lanzado el 28 de junio del año 2015 desde Cabo Cañaveral, en Florida. Pero tras un par de minutos de su despegue, el cohete explotó, desintegrándose increíblemente en el aire. Esto sucedió debido a una barra de metal de unos 60 centímetros conocida como puntal, que tenía la función de transportar un tanque de helio y la cual, por error, golpeó el depósito de combustible, lo que originó una fuga en el mismo, desencadenando en una brutal explosión que hizo desintegrarse en el acto al cohete. Voladuras de piedra caliza. La extracción de piedra caliza es una danza de destrucción controlada. Este proceso, esencial en la construcción y producción del cemento, comienza con la perforación y colocación de explosivos en la roca. La detonación, cuidadosamente planificada, fragmenta la piedra caliza en bloques manejables, levantando eso sí impresionantes nubes de polvo y escombros. Pero las voladuras de piedra caliza no son solo espectaculares por su escala, sino también por el impacto visual que generan, ya que transforman el paisaje de una forma dramática. McLaren Speedtail contra F-35 Lightning II. En esta carrera de resistencia vamos a ver cómo un caza de combate F-35 Lightning II, que puede alcanzar la friolera velocidad de casi 2000 km por hora, se enfrenta al Speedtail, la bestia del asfalto más rápida de McLaren, capaz de acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos y alcanzar velocidades punta superiores a los 400 km por hora. Y si bien es cierto que sobre el papel no habría disputa y el caza humillaría
humillaría vilmente al McLaren, en la práctica la cosa cambia un poco, ya que para hacer más justa la carrera se decidió que ambas bestias de la ingeniería debían recorrer un circuito triangular en el que los giros y la aceleración eran lo más importante. Tanto es así que al dar comienzo a la carrera, el McLaren se pone en cabeza con una arrancada impresionante, dejando atrás al avión de combate que aún sigue calentando motores para despegar. No obstante, en el momento en el que el avión despega, el McLaren empieza a temblar y aunque mantiene el tipo como puede, tomando las curvas del circuito a toda velocidad y poniendo todo su empeño, la impresionante aeronave de combate empieza a enseñarle quién manda rápidamente, aunque por suerte para el McLaren las cerradas curvas hacen que el piloto del F-35 no pueda pisarle a fondo, por lo que en cada curva consigue recuperar algo de distancia con él. Obviamente ni con estas consigue ganarle, tampoco nos vengamos arriba, que estamos hablando de un caza de combate, no de una avioneta, aunque en favor del McLaren decir que tampoco se queda muy atrás después de todo, siendo un rival bastante digno. La inundación espumosa. Estas sorprendentes imágenes fueron tomadas en las calles de Soacha, una ciudad localizada a las afueras de Bogotá, en Colombia, cuando una gran masa de espuma salió de un barranco producto de unas fuertes lluvias, inundando todo lo que se encontraba por el camino. Lo peligroso de todo el asunto es que esta espuma es tremendamente tóxica, ya que se forma a partir de grandes cantidades de detergente que son vertidas sobre las aguas residuales de esta zona, juntándose por tanto el peligro de los químicos con la de los cientos de toneladas de excrementos humanos. Esta espuma de aroma nauseabundo llega a alcanzar en algunos puntos hasta los 8 metros de altura, sumergiendo decenas de viviendas, vehículos y personas, y a pesar de parecer inofensiva a primera vista, en realidad representa un grave peligro para los habitantes de la zona, ya no tanto por ahogarse bajo ella, sino más bien por verse afectados por su toxicidad, haciéndolos sufrir graves enfermedades e incluso haciéndoles perder la vida en los peores casos. La ancianita. Está claro que de esta vida cada uno aprovecha lo que tiene para ganarse la vida, y esta ancianita lo tiene claro, porque ¿quién va a pensar que una ancianita pidiendo limosna en una carretera puede ser una timadora? Poca gente, desde luego, como podemos ver. Pero ojo, porque la señora tiene una mala leche que es para darle de comer aparte, y así lo demuestra cuando la pillan, llegando incluso a increpar al cámara que le está grabando para que no le hunda el negocio, o enfurecerse con un viandante que le reprocha que estuviese pidiendo limosna cuando poco después la ve cómodamente subida en un automóvil. La ciudad inundada. Este incidente ocurrió en el año 2022 en China, concretamente en la provincia de Shandong, al este del país asiático, cuando unas fuertes lluvias hicieron que un río dispusiese de un flujo que no podía contener, por lo que acabó desbocando. Todo esto trajo consigo, por supuesto, carreteras inundadas, estructuras destruidas, calles sumergidas, aparcamientos subterráneos aterradoramente perjudicados y, como podemos ver, unas imágenes verdaderamente impresionantes. Voladuras de oro. La extracción de oro mediante explosiones es una técnica esencial para acceder a los ricos depósitos atrapados en formaciones rocosas y da comienzo con la identificación de áreas cargadas de este valioso elemento mediante estudios geológicos detallados. Una vez localizado el depósito de oro, se perforan una serie de agujeros en las rocas en los cuales se colocan explosivos de alta potencia y, tras una meticulosa planificación, se procede a la detonación, que fragmenta salvajemente el terreno, permitiendo así un cómodo acceso a las vetas de oro. Por supuesto, estas operaciones son tan espectaculares como peligrosas, puesto que la fragmentación de grandes volúmenes de roca libera descomunales nubes de polvo y puede proyectar fragmentos de piedras a gran distancia, por lo que las medidas de seguridad han de ser muy estrictas para evitar y proteger a los trabajadores. El tanque. Eran las 6:30 de la mañana del 17 de mayo del año 1995 cuando el veterano del ejército de los Estados Unidos, Shawn Nelson, condujo su camioneta Chevrolet a la armería de la Guardia Nacional del Ejército de California y, tras colarse en la instalación, se montó a varios tanques hasta que consiguió arrancar uno.
En ese momento un guardia lo vio, pero ya era tarde y Nelson emprendía su marcha. El tanque por suerte no contaba con armamento, no obstante esto poco importó para que a una velocidad máxima de unos 48 km por hora, Shaun y el tanque de 57 toneladas fueran arrasando señales de tráfico, semáforos, postes eléctricos, bocas de incendio y hasta 40 vehículos que estaban estacionados. Finalmente el tanque quedó inmovilizado, momento en el cual rápidamente varios policías aprovecharon para subirse sobre él, abrieron la escotilla y le ordenaron a Nelson que se rindiera. Ante esto Nelson al parecer hizo oídos sordos y siguió tratando de liberar la máquina, por lo que la policía le disparó en el acto, alcanzándole en el cuello y falleciendo algo más tarde en el hospital. La inundación de barro. Estas impresionantes imágenes que estamos a punto de ver ocurrieron en Arizona, Estados Unidos, concretamente en una autopista localizada a unos 40 kilómetros al norte de Phoenix. Todo comenzó cuando una fuerte tormenta empezó a caer sobre unas colinas de la zona, pero debido a la dureza del terreno, las grandes cantidades de lluvia no pudieron ser absorbidas, por lo que acabaron desembocando en grandes masas de agua con barro, arrasando todo lo que se encontraban por el camino, siendo el momento más impactante cuando se encuentran con las carreteras, quedando estas completamente inservibles e intransitables. Vehículos sumergidos, casas destrozadas, gente atrapada que tuvo que ser rescatada y cientos de miles de dólares en daños fueron algunas de las consecuencias de esta desafortunada inundación repentina que pilló a todos los habitantes de esta zona completamente desprevenidos. Voladuras subterráneas. Las operaciones mineras subterráneas son una impresionante técnica utilizada para acceder a valiosos recursos minerales escondidos en las profundidades de la Tierra. Este proceso da comienzo con la perforación de múltiples agujeros en la roca, donde a posteriori se colocan cuidadosamente los explosivos. Tras esto, y una vez puestos a cubierto, los trabajadores proceden a detonar las cargas, lo que automáticamente fragmenta la roca sólida, convirtiéndola en escombros manejables y permitiéndoles extraer los minerales del subsuelo con relativa facilidad. No obstante, y como podréis imaginar, estas operaciones son extremadamente peligrosas, y ya no solo por los altos riesgos de derrumbe que traen consigo las apoteósicas detonaciones, sino también por la liberación de gases tóxicos como el monóxido de carbono o el dióxido de nitrógeno, subproductos de la combustión incompleta de los explosivos utilizados en las voladuras, y los cuales, de no ser ventilados adecuadamente, pueden acumularse en el aire causando asfixia, envenenamiento u otros problemas de salud graves, hasta el punto de llevarse la vida de plantillas enteras de trabajadores al inframundo en cuestión de segundos. Humo táctico. En el ajedrez militar, la ocultación y el engaño son piezas clave para alcanzar la victoria, y las cortinas de humo pueden ser de gran ayuda, sobre todo en momentos cruciales para encubrir el avance o la retirada de tropas, y especialmente útil durante operaciones de asalto o defensa en terrenos abiertos. A razón de esto, no son pocos los vehículos militares que portan sistemas de generación de humo, y valiéndose de dispositivos tales como lanzagranadas u otros sistemas integrados, estas máquinas bélicas consiguen en cuestión de segundos desplegar considerables pantallas de humo con el fin de ocultarles sus movimientos al adversario. Un ejemplo destacado de pantallas de humo sorprendentes y bien ejecutadas son las que suele realizar el Cuerpo de Marines de la República de Corea del Sur, ya que en sus maniobras de desembarco anfibio y defensa costera, los militares surcoreanos asaltan la costa desplegando el humo de dos formas distintas, que son, en primer lugar, lanzando granadas de humo al unísono al aire, las cuales explotan a la vez, creando una pantalla de humo casi impenetrable a la vista, y en segundo lugar, tras esta cortina, comienzan a emitir grandes cantidades de humo blanco que al mismo tiempo alimenta la primera pantalla, generando de esta forma un mayor y más duradero muro de humo, en una demostración impecable de cómo se debe hacer correctamente un desembarco anfibio si el enemigo nos espera en la costa. Presa Spencer.
La presa Spencer fue una presa hidroeléctrica ubicada en Nebraska, Estados Unidos. Durante casi 100 años esta presa funcionó con normalidad. No obstante, una descomunal tormenta desencadenó el colapso de la presa. En un primer lugar, los operarios trataron de abrir las compuertas para evitar lo ocurrido, pero algunas estaban congeladas y no pudieron hacer nada. Además, el agua llevaba consigo grandes trozos de hielo del tamaño de un camión. La ruptura inicial provocó que el agua del río arrasara las casas más cercanas, así como la autopista US 281. Pero el agua no paró ahí y siguió arrasando todo lo que se encontró por el camino durante varios kilómetros. Voladuras de cobre. En las minas de cobre es común la realización de operaciones a gran escala con el fin de extraer este material que en la actualidad se encuentra entre los más valiosos y versátiles del planeta. Sin embargo, en estas minas, entre las que se encuentran unas de las más grandes y profundas de la Tierra, requieren de técnicas muy avanzadas para acceder a sus ricos depósitos debido a que se suelen encontrar bajo extensas capas de roca y tierra, lo que picando sería una tarea tan eterna como improductiva, razón por la cual, y dada la dureza del terreno, se emplean explosivos en cantidades industriales para garantizar una fragmentación efectiva, provocando en consecuencia rupturas impresionantes del suelo y levantando nubes de polvo y escombros que bien podrían parecer que son auténticas bombas impactando en el terreno. La inundación en el desierto. Omán es un país localizado en Oriente Medio que no destaca precisamente porque sea un lugar en el que llueva mucho, ya que más bien tiene un clima desértico. No obstante, precisamente esta escasez de lluvia hace que el país no esté preparado para ellas, por lo que cuando ocurre alguna lluvia torrencial, típicamente producto de los ciclones, los resultados son catastróficos para el país, como podemos ver en las imágenes. Ríos desbocados, vías desaparecidas, vehículos inservibles, edificios inundados y vidas humanas perdidas son el resultado de estas inundaciones repentinas que en ocasiones ha de sufrir este desafortunado territorio. Voladuras de carbón. En las minas de carbón, las explosiones son fundamentales para acceder a los vastos yacimientos de este valioso recurso energético. A razón de esto, para extraerlos se utilizan grandes volúmenes de explosivos con el fin de remover la capa de tierra y roca que cubre el depósito de carbón. Este procedimiento comienza con la perforación de numerosos agujeros en la capa superior, donde se insertan los explosivos y una vez asegurada la zona y siguiendo estrictos protocolos de seguridad, se detonan las cargas fragmentando y removiendo grandes volúmenes de material para exponer las vetas de carbón. En consecuencia, brutales explosiones generan impresionantes nubes de polvo y escombros, en los que a menudo se suelen observar también llamaradas debido a la ignición del gas metano presente en los depósitos de carbón, lo que puede desencadenar explosiones secundarias, dejándonos unas imágenes verdaderamente sorprendentes de ver. Las islas inundadas. Las Islas Salomón son un grupo de casi 1000 pequeñas islas que están ubicadas en Oceanía a casi 3500 kilómetros al noreste de Australia. Su pequeño tamaño, su extrema localización y su clima tropical hace que estas islas estén gravemente expuestas a peligrosos ciclones, terremotos y tsunamis, lo que trae consigo poderosas y rápidas inundaciones que suelen pillar desprevenidos a sus pobladores. Cada vez que esto ocurre, miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares o incluso sus hogares se alejan de ellos flotando por el agua. En otras ocasiones no tienen ni tan siquiera esa suerte y los pobladores acaban por sucumbir ante las fuerzas de la madre naturaleza, perdiendo su vida bajo sus aguas. Todo esto, unido a unos servicios de emergencia bastante limitados e ineficientes, hace que cada una de las inundaciones que ocurren en estas lejanas islas se convierta en una verdadera catástrofe para sus habitantes, dejándonos unas escenas increíblemente impactantes de ver. Challenger.
El 28 de enero del año 1986, Estados Unidos preparaba uno de los lanzamientos más importantes de su historia, entre otros aspectos porque era la primera vez que se incluía a una civil en su misión, la profesora de secundaria Christa McAuliffe, y junto a ella los astronautas Francis Scobie, Michael Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis y Judith Resnick. 1 minuto y 11 segundos después del lanzamiento, el Challenger estalló en el aire, desintegrándose sobre el océano Atlántico y acabando así con la vida de los 6 astronautas y la maestra, ya que aunque algunos, por increíble que parezca, sobrevivieron a la explosión inicial de la nave, el transbordador carecía de salidas de emergencia, por lo que los astronautas no sobrevivieron al impacto del cohete contra la superficie del océano, quedando registrado como el accidente más grave en la conquista del espacio hasta la fecha. Quizá lo peor de todo es que esta tragedia podría haberse evitado, ya que tras una larga investigación se descubrió que, debido a las bajas temperaturas, los sellos de caucho del cohete de propulsión derecho no se expandieron, facilitando la salida del combustible. Varios ingenieros ya habían detectado este problema en las juntas y redactaron un informe con el fin de alertar a los mandos de la NASA de que el lanzamiento acabaría en tragedia si se realizaba en un día de bajas temperaturas. Y lamentablemente así fue aquella fría mañana del 2 de febrero del año 1986. Velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles.